Génesis, el primer libro, por supuesto, Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Génesis 11 del 1 al 9. Y así continuamos en la serie de enseñanza titulada Salvación, pasado, presente y futuro. Estamos todavía contemplando o aprendiendo de la salvación en el pasado. La semana pasada hablamos de el arca de Noé. Y estoy siendo enfático en decir Noé, porque ya ustedes me conocen bien, a veces los cables se me cruzan. Y como quien escribió Génesis fue Moisés, pues dije muchas veces el arca de Moisés. Pero por supuesto, en mi mente, aunque en mi boca estaba Moisés, en mi mente estaba Noé. Por supuesto, Moisés no tuvo un arca, fue el arca de Noé. ¿Estamos claros? Vale. Algo que también dije incorrectamente en el sermón pasado es acerca de los terremotos marítimos, y en cierta ocasión dije que ese fue la causa del diluvio. No, esa no fue la causa del diluvio, más bien fue consecuencias del diluvio. Y hubieron varios terremotos marinos, varios tsunamis, como del cual hablamos la semana pasada, pero no fue la causa del diluvio, fue más bien un resultado, un producto, no causa del diluvio. ¿Estamos claros? Así que ya que me corregí, vamos al tema de hoy. El tema de hoy es titulado La Torre de Babel y la autosuficiencia del hombre. La Torre de Babel y la autosuficiencia del hombre. Estamos examinando cómo Dios ha salvado en el pasado y entendemos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, así como dice el libro de Hebreos, de modo que podemos entender que Dios sigue siendo igual hoy. Él nos continúa salvando hoy y en el futuro, en la manifestación completa y perfecta de lo que es la salvación. En la historia de la redención vamos también a aprender, pero hoy estamos regresando al pasado, al libro de Génesis, y vamos a aprender de la Torre de Babel. ¿Qué tal si leemos allí Génesis 11, del 1 al 9? Dice, hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaba ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Versículo 5. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas, así los dispersó por todo el mundo. Esa es la lectura que tenemos para el día de hoy. Qué interesante, como decía ahorita cuando citaba Filipenses capítulo 2. De hecho, Filipenses capítulo 2 hace referencia al plan eterno de Dios y cómo Jesús fue obediente a ese plan eterno. Y en su tiempo tomó forma humana. Y entonces Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y dice después que toda lengua confiese que Él es Señor. Su lengua y la mía nacieron de allí. Si comenzamos a leer, dice, hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma. Alguien chistosamente dijo que ese idioma era español. Por supuesto, un hispano muy orgulloso de su lengua dijo que el idioma era español porque es un idioma muy romántico, demás y demás y demás. Pero yo estoy convencido de que no es español por lo que dicen las siguientes palabras, o lo que dice el resto de esa oración. Dice, y usaban las mismas palabras. Cuando usted y yo nos referimos solamente a la palabra straw en inglés, ¿ok?
ya usted está pensando en su mente muchas palabras para referirse al mismo artículo, a lo que es un straw. Los cubanos le decimos absorbente, un absorbente. Sorbete, le dicen algunos, como en Perú, Ecuador y otras regiones de Puerto Rico, le dicen sorbete. Otros le dicen pajilla o pajita, aquellos en España, Costa Rica y varios países de Centroamérica. Pitillo, Colombia y Venezuela. Cañita, en Argentina y supuestamente, según ChatGPT, en algunos lugares de Cuba. Yo nunca escuché cañita en ningún lugar de Cuba. Para mí siempre fue absorbente. Muy científico, es algo para absorber, es absorbente, punto. Como cuando ocurrió el COVID, yo creo que Cuba fue el único país de todo el mundo que le puso a las máscaras, ¿cómo que se llama? Nasobuco. Hay que orar por los cubanos. Hay que orar por los cubanos. Lo primero que vemos aquí es que hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar, y esto me hace chistar quizás un poco acerca de nosotros y nos ayuda a entender cómo hay tantos inmigrantes hay 18 culturas en nuestra iglesia, todos somos inmigrantes. Estados Unidos debe entender muy bien esto. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Lo primero que quisiera hacer hoy es precisamente hablar de esto, de la Torre de Babel y de Babilonia. Por supuesto, han habido varios imperios para hablar del tiempo bíblico. Está primero el imperio egipcio, después el imperio asirio y después es que viene el imperio babilónico. Le sigue el medo persa, el griego y entonces el romano. De modo que aquí en Génesis encontramos la primera mención de Babilonia. Y entendemos que antes que Babilonia fuera Babilonia, se estableció allí este pueblo inmigró allí. Y entendemos que de ahí viene la raíz, Babel y Babilonia. Podemos hacer cierta relación en cuanto a eso. Vemos en Génesis 11 la primera mención de Babilonia. Pero yo quiero profundizar un poquito más en lo que Babilonia significó en ese entonces, lo que Babilonia significó en el tiempo de Cristo, lo que significa hoy y lo que va a significar en el futuro, porque el significado es mucho más profundo que simplemente una región geográfica, va mucho más allá de eso. Aquí vemos la primera mención, lo que acabamos de leer, pero en los libros de historia del Antiguo Testamento, como Segundo de Reyes, capítulos desde el 17 hasta el 25, vemos innumerables veces, Babilonia, también en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 36 específicamente. Y vemos a Babilonia como un poderoso imperio que conquistó a Jerusalén y destruyó el templo. Vemos desde el inicio cómo hay oposición en esta región específica. Tú y yo vivimos en un mundo y hemos hecho énfasis durante la última serie de enseñanza y también queremos hacerlo durante esta serie de enseñanza en que el mundo espiritual gobierna el mundo físico. El mundo espiritual gobierna el mundo físico. Cuando vamos a Génesis y vamos al principio y vemos que todo lo que Dios creó era bueno, fueron las palabras literales de Dios, que era bueno en gran manera. Vemos que el hombre estaba todavía en su estado de inocencia antes de pecar. Ni siquiera nos podemos imaginar lo perfecto que era el mundo en ese entonces. No cabe en nuestra mente después de miles de años. No nos cabe en nuestra mente miles de años después de corrupción. No nos cabe en nuestra mente entender la dimensión de lo que es la santidad de Dios y vivir en el plan perfecto de Dios. De hecho, el hombre fue hecho para disfrutar intimidad con Dios, para disfrutar una relación con Dios y que esa relación sea para siempre. El plan eterno de Dios, el plan original, es relación con el hombre por siempre. Por eso, a diferencia de todos los otros seres vivientes, nos hizo con voluntad, nos hizo con deseos, nos hizo con intelecto, nos equipó básicamente para tener una relación real y personal con Él.
No hay nada. Muchas personas que aman tanto a los perritos, como es natural de la cultura y de la sociedad hoy, pues quieren que los perritos sean salvos, pero lamento mucho informarles que no hay ningún lugar en la palabra que nos diga que los perritos son salvos, no tienen alma. El alma lo tenemos nosotros. Con quien único Dios tiene esa relación perfecta es con nosotros, y todo lo demás Dios lo hizo para que tú y yo podamos disfrutarlo, y también lo hizo para mostrar su gloria. Y cuando el hombre pecó y entró la muerte y entró el pecado, las consecuencias de eso comenzamos a verlo gradualmente en la generación de Noé y consecuentemente en todas las otras generaciones. Vemos personas que duraron 800 años, Matusalén. ¿Cuántas personas no duraron tantos años? Y no podemos entender eso. Y hoy por hoy muchas personas critican la Biblia, critican a nosotros los cristianos porque creemos precisamente eso. Muchas personas critican el hecho de que Babel haya existido y que le demos explicación a cómo Babel fue precisamente el inicio o el recurso de donde salieron todos los idiomas que hablamos hoy. Lo cierto es que vivimos y luchamos una guerra espiritual, no solamente una guerra física. Y Babel tiene mucho que ver con esto. Cuando el hombre escuchó a Satanás en el huerto del Edén, Adán y Eva escucharon a Satanás y le dieron cabida a Satanás. ¿Qué fue lo que Satanás dijo? Con que Dios les ha dicho que no coman de este árbol. Bien sabe Dios, y entonces comienza a tergiversar y a cuestionar el carácter de Dios. Y desde ese momento en que el pecado entra en la humanidad y de cierto modo una puerta para que Satanás hiciera lo suyo, la muerte, vemos cómo la destrucción ha llegado al mundo entero y vemos cómo vemos en la historia de la redención de la humanidad desde ese momento hasta el presente el mundo, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, y cómo en ciertas áreas geográficas podemos entender que gobiernan ciertos principados, hablando espiritualmente. Por ejemplo, cuando Daniel recibe la revelación, dice que desde el momento que él recibe la revelación y desde el momento que él ora, Dios había escuchado su oración, pero que el rey de Persia, el príncipe de Persia, se había opuesto. Está hablando en términos espiritual. Había un demonio, para ser específico, asignado al reino de Persia. Hay territorios que son afectados espiritualmente por demonios, por autoridades en el mundo espiritual. Y yo creo que eso precisamente es lo que ha ocurrido históricamente en Babilonia, lo que hoy por hoy es Irak, el medio del Medio Oriente. Lo vemos en Segundo de Reyes, como ya había dicho, en Segundo de Crónicas, capítulo 36. En la profecía también lo vemos, no solamente en la historia, sino también en la profecía, en Isaías, capítulos del 13 al 14, en Jeremías. Hay mucho que podemos decir de esto, pero no es, simplemente quiero repasar toda la historia bíblica, ver diferentes citas, de modo que si usted quiere estudiarlo, pueda estudiarlo. Jeremías, capítulos del 50 al 51. La historia de Daniel con los jóvenes hebreos que fueron cautivos en Babilonia. La revelación de Daniel capítulos del 1 al 5. En el Salmo 137 hay un hermoso salmo de dolor y menciona dentro de ese dolor a Babilonia. Y muy interesantemente en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis, capítulo 14 y después capítulos desde el 16 hasta el 18, con mayor énfasis en el capítulo 17, versículos del 1 al 5, vemos ciertas menciones de Babilonia, y estamos hablando de Babilonia en Apocalipsis, hablando de lo que ha de suceder en el futuro, algo que todavía no ha sucedido, de modo que podemos entender que no se está refiriendo literalmente a la Babilonia, no se está refiriendo a lo que hoy por hoy es Irak, sino se está refiriendo al espíritu de Babilonia. La primera carta de Pedro, el capítulo 5 y versículo 13, también se hace referencia a Babilonia, y en ese contexto se está haciendo referencia al espíritu de Babilonia que gobernaba el imperio romano. Y vamos a ver enseguida a qué se refiere. Babilonia no es solamente un área geográfica,
sino que es también un espíritu. Y el espíritu de Babilonia, si podemos decirle así, estoy hablando en forma figurada, no estoy diciendo que hay un demonio llamado Babilonia, entiéndame bien, ¿eh? Que no diga, no, el pastor estaba predicando de un demonio llamado Babilonia. ¿Dónde está eso en la Biblia? No, no. El espíritu que gobernaba en Babilonia es el mismo espíritu que hoy tú y yo enfrentamos. Es el mismo espíritu que hoy tú y yo enfrentamos, y vamos a verlo literalmente con muchas corrientes de hoy, muchas corrientes del presente, y vamos a convencernos precisamente de eso. Podemos decir que es una representación de la corrupción y la oposición a Dios. Es una representación de la corrupción y la oposición a Dios. Satanás eternamente estará opuesto a todo lo que es de Dios, y en el presente, en todo reino humano, va a manifestarse a través de la corrupción. Es por eso que hay tanta corrupción, y es por eso que nosotros como iglesia no podemos tener esperanza en ningún partido político, porque en todos, absolutamente en todos, hay corrupción. No solamente es una representación de la corrupción y de la opresión al pueblo de Israel, la opresión a todo lo que tiene que ver con Dios, la opresión a nosotros como creyentes, como cristianos, sino que también es un símbolo de poder y de imperio mundial. Como había dicho anteriormente, el imperio babilónico fue el tercer imperio que encontramos en la Biblia. Y no solamente eso, sino que también es siempre una contrafigura de lo que es la ciudad santa, por supuesto, Jerusalén. Y la nueva Jerusalén también tendrá una contrafigura que tiene que ver con Babilonia, hablando del futuro. Cuando estudiemos Apocalipsis, pues podamos quizás profundizar un poquito más de eso. También simboliza el juicio divino. El juicio divino ha venido innumerables veces sobre Babilonia, y podemos verlo en el Antiguo Testamento, en las citas que ya hemos visto. Muchas personas hablan del Imperio Romano en el tiempo de Jesús como el espíritu de Babilonia. Y les citaba ahorita primera de Pedro. Déjame revisarlo para asegurarme que le estoy diciendo la verdad y no estoy diciendo un disparate. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 13. Pablo como que hace referencia al Imperio Romano, pero no se refiere como romano, sino se refiere como Babilonia. ¿Qué podemos ver en estos primeros versículos? ¿Qué tal si los leemos de nuevo y vamos a identificar allí a Babilonia? Hubo un tiempo en que todos los hombres, o en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se asentaron allí. Dice versículo 3. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra, y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Cuando leemos eso, podemos ver el orgullo que había en el corazón de este pueblo, y ese orgullo lo sembró quien fue manejado por el orgullo desde el principio. La palabra nos enseña que fue precisamente orgullo lo que inundó a Satanás, la mente y el corazón de Satanás. Fue orgullo, y porque él quiso ser igual a Dios, entonces fue destronado. Y no solamente él demostró su orgullo, sino que también hizo una rebelión. Y se llevó con él la tercera parte de los ángeles. Cada vez que yo digo esto, hago un poquito de matemática. Se llevó la tercera parte, quiere decir que hay 2/3 partes de los ángeles que no se fueron con él. Siempre son más los que están de nuestro lado de los que están en contra nuestra, ¿verdad que sí? Si hacemos matemáticas simplemente podemos encontrar eso. ¿Quién fue el orgulloso y el que se rebeló desde el principio? Satanás. Permítame comenzar con eso.
todo orgullo y toda rebelión viene de Satanás. Todo orgullo y toda rebelión viene de Satanás. Cuando vamos a la Escritura, vamos a encontrar diferentes mandamientos. ¿Qué tal si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 28? Está hablando de Adán y Eva, por supuesto, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Hoy hemos visto un poquito de eso en la presentación de Lucas. Llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Parte del mandamiento y parte del propósito que Dios tenía con ese mandamiento era de ¿qué? De llenar la tierra. En el mandamiento, Adán, en el pacto adámico, había que llenar la tierra. Ahora, más adelante, después del diluvio, en Génesis capítulo 6 y versículo 13, dice, entonces Dios le dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. En el capítulo 9, versículo 1 dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos. ¿Y qué más? Y llenad la tierra. De repente cuando regresamos al versículo 3 y entendemos que no solamente se habían reunido o se habían asentado en la región de lo que se conoció para ese tiempo como Babilonia, lo que conocemos hoy como Irak, y sabemos que a lo largo de la historia, si entendemos el mundo espiritual, sabemos que hay príncipes, que hay autoridades espirituales sobre esta región y operan y gobiernan sobre esta región y ha sido visible a través de los tiempos. Y esas autoridades han demostrado quiénes son a través del orgullo. Babilonia es símbolo siempre de orgullo y de oposición a todo lo que es de Dios. Cuando ellos se asentaron allí, con solamente asentarse allí, estaban rompiendo el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios era dispersaos y llenad la tierra. Eso implica que tenían que dispersarse, que tenían que andar por toda la tierra. De repente comenzamos a ver un patrón y ese patrón se extiende hasta los días de hoy. Y el patrón es de ignorar a Dios, el patrón es desobedecer a Dios, el patrón es un patrón de orgullo que está centrado en decir, ¿quién es Dios para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer y voy a ignorar el plan y el propósito de Dios. Se trata de sacar a Dios de la ecuación. Ese era el espíritu de Babilonia. Lo vemos en ese momento en la primera mención que vemos de Babilonia en nuestra Biblia y también lo vemos en los días de hoy. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillo y endurecerlos con fuego. Se nos explica cómo es que eso se hacía en esa región. En otros lugares era solamente piedra y mezcla. Aquí era ladrillo y brea. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad. La ciudad, especialmente en los tiempos antiguos, significaba seguridad. Vivir dentro de una muralla, con un gobierno humano, con una estructura humana. Es una forma de evitar, es una forma de evadir la dirección y la protección de Dios. Se trata de no depender de Dios y nosotros crear nuestros propios sistemas de seguridad en los cuales estamos seguros y olvidarnos de Dios. Ese era y continúa siendo el pensamiento. Vamos a construir una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos. Literalmente lo dice así, nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Usted ve directamente el orgullo y la actitud de desobedecer a Dios y no depender de Dios. Eso es lo que vemos en estos versículos. Usted se preguntará, usted ha dicho varias veces que en el presente estamos viviendo eso. Y yo quiero hablarle sí de ciertas corrientes del presente que están muy claras y muy vívidas, no solamente en nuestra nación, sino en todo el mundo. Todo el mundo está así. De repente, cuando menciones estas corrientes, usted va a pensar en política,
porque sí, el mundo espiritual también gobierna a través de la política el mundo físico. Y aunque Dios permite reyes y Dios pone reyes, a veces esos reyes Dios los pone a través de la permisividad. A veces para castigar al mismo pueblo de Dios, como lo ha hecho en el pasado. No estoy hablando de nada extraño. En el pasado lo ha hecho así, como Faraón, como Nabucodonosor de Babilonia precisamente, para castigar el pueblo de Dios. ¿Quién destruyó el primer templo? ¿Quién tomó cautivo Jerusalén? Ahora, en el presente, para hablar del presente y no simplemente hacer historia bíblica, algunas de las corrientes que vemos hoy por hoy que quieren engrandecer al hombre y evitar a Dios, quieren engrandecer al hombre y reemplazar a Dios por todo el humanismo y el carácter humano en todas las decisiones que hacemos. Vemos la teoría crítica de la raza. Yo sé que muchos quizás no están envueltos tanto en esto, la teoría crítica de la raza, pero es una de las cosas que está sucediendo hoy por hoy. Y la idea es hacer una revisión crítica profunda de las razas o las razas en general. Y cuando se hace, cuando usted estudia esta corriente y estas teorías críticas de la raza, usted se da cuenta que al final lo que se está tratando de conseguir, lo que se está tratando de ver de una forma sistemática en todo lo que, todos los sistemas que forman la vida humana y la dinámica humana como la vivimos hoy, y encontrar allí las diferencias raciales y criticar esas diferencias raciales y comenzar a buscar una forma de llevar a una igualdad total. En otras palabras, la teoría de la crítica de la raza, en fin, no en su desarrollo, no en su inicio, pero en fin, lo que propone es socialismo. Lo que propone es socialismo. Yo sé que el socialismo puede sonar muy hermoso. Yo soy cubano. Yo vengo de un país socialista y comunista. Y yo sé que Fidel Castro, por ejemplo, se ganó al pueblo cubano a través de una crisis y presentó un panorama hermoso. Un panorama en que todo el mundo iba a ser igual. Lo que no le dijo a todo el pueblo es que todo el mundo iba a ser igual, de muerto de hambre y de desesperado. Eso es lo que no le dijo. Y lo que no le dijo es que solamente él y su familia y todos los de la élite comunista iban a ser los. Y claro, estoy hablando un poquito de mi experiencia, pero esto es algo que se está discutiendo hoy. Usted puede buscarlo en cualquiera de los medios, va a encontrar innumerables videos, va a encontrar innumerables escritos, innumerables artículos y esfuerzos para esta teoría crítica de la raza. Al final es simplemente termina en esto, en presentar una propuesta socialista y una propuesta universal del socialismo. No es casualidad que Maduro ganó las elecciones. No es casualidad que en Estados Unidos, la primera potencia mundial, han habido 17 imperios a lo largo de toda la historia. Tú y yo estamos viviendo en el último de ese imperio. La primera potencia del mundo es Estados Unidos. Nosotros hoy, y aquí y ahora en Estados Unidos, hay un partido socialista que ha hecho manifestaciones en las calles de Estados Unidos. Es una manifestación de cómo el hombre quiere intentar resolver y engañar todo lo que Dios ha propuesto para entonces traer una solución y a través de esa solución ganarse el mundo. Hay algo interesante en todas estas corrientes, hay algo interesante y es que siempre tienen que crear una crisis antes. Uno de los ejemplos modernos de esto fue precisamente el COVID. Un ensayo, un experimento social para hacer un ensayo para ver qué es lo que gobierna el corazón humano y cómo manejar el mundo entero sin un partido político, cómo manejar el mundo entero sin una ley, simplemente creando una crisis. Y al crear la crisis, el temor llenó el corazón de todos y vamos a ver ciertas cosas que vimos durante la pandemia del COVID que tiene que ver con más de la agenda de Babel en el presente
en tus narices y mis narices hoy. La teoría crítica de la raza es una de las manifestaciones de eso. La política climática radical, el temor que se crea en nuestros niños cuando le están enseñando que el mundo se va a acabar mañana porque estamos haciendo un trabajo pésimo en cuidar el clima. Y sí, mientras que es responsabilidad del hombre, es responsabilidad nuestra cuidar nuestro planeta. Se está usando, hay una plataforma, hay una agenda que es toda ligada al temor, toda ligada a la mentira, simplemente para que todo el mundo se rinda y para que así, de esa manera, gobernar el mundo entero. ¿Qué tal si hablamos del movimiento del orgullo? El movimiento del orgullo. No hay una ciudad grande, una gran metrópolis en el mundo hoy. Quizás en algunos países podemos hacer la excepción. En Estados Unidos, vamos a hablar de nuestro país. No hay una ciudad grande en Estados Unidos hoy que usted no pueda pasearse por esa ciudad y ver banderas del orgullo gay en toda la ciudad. Todos los negocios grandes han tenido que cerrar la boca y de alguna forma u otra apoyar literalmente en sus documentos y en todo lo que se ve en la ciudad, apoyar este movimiento. Es literalmente titulado el movimiento del orgullo. Declarado el movimiento del orgullo. Este movimiento dice que ¿quién es Dios para decirme quién yo soy? Yo soy lo que yo quiera hacer. Esa es la esencia del movimiento. ¿Quién es Dios para decirme qué o quién yo soy? Yo soy lo que yo quiera hacer. Y ligado a esto, no solamente está el movimiento del orgullo, ligado al movimiento del orgullo, está una serie de, perdónenme si ofendo a alguien, no es mi intención ofender a nadie, pero es una serie de estupideces, como personas que se identifican como un perro y caminan como un perro porque son un perro. ¿Y quién le va a decir que no son un perro? A lo que hemos llegado por el hecho del hombre no someterse, el hombre no someterse a Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, que nos hizo varón y hembra. Punto. Ese es el plan de Dios, es el plan perfecto de Dios. Pero vemos aquí un intento unido. Me llama la atención que en el texto que hemos leído, en Génesis capítulo 11, versículo 1, había una gran unidad. Y usaron esta gran unidad de lenguaje, era el mismo lenguaje, las mismas palabras, para rebelarse en contra de Dios. Y ahora el orgullo no solamente era orgullo, no solamente era una pasión y un deseo en el corazón, llegó a ser una rebelión, un plan estratégico, y ese plan se llegó a poner a cabo y construir una ciudad y hacerlo. El movimiento de orgullo. Si usted trata, por ejemplo, de reservar un hotel en Washington, D.C., y voy a usar este ejemplo porque es un ejemplo que viví personalmente. No hace mucho fui a Washington, D.C., nos quedamos una noche en Washington, traté de reservar hoteles en Washington y en New York, y todos los hoteles decían que ellos le daban la bienvenida a los gays. El movimiento de orgullo ha logrado eso. Intenté buscar un hotel que no dijera eso y no encontré ninguno. Todos tenían que decirlo. El mundo se ha sometido completamente a eso y se ha opuesto al hecho de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, que los hizo varón y mujer. Tú no llegas a decidir lo que tú eres. Dios lo decidió. Él te formó en el vientre de su madre y te formó hermosamente. Tú eres una maravilla de Dios. Dios no se confundió contigo. Él sabía lo que estaba haciendo antes de la fundación del mundo. Él sabía tu nombre y había dispuesto a salvarte. Y cuando llegó el tiempo preciso, te salvó. Dios te conoce mejor que nadie y te ama más que nadie. Él es Dios y Él es quien te dio la identidad, varón o hembra. No hay otro. ¿Qué podemos decir del aborto? Miren la cuestión del aborto. ¿Por qué todo el mundo quiere legalizar el aborto? Porque la mujer tiene el derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo. ¿Quién es Dios para decirme lo que yo tengo que hacer con mi cuerpo? Yo hago lo que yo quiera hacer con mi cuerpo. Ese es el pensamiento, ¿sí o no? Ese es el pensamiento.
y vemos la decadencia de la moral. Hacer todo lo posible para que ya las personas no tengan ni que casarse, vivir una vida sexual abierta, totalmente libre, sin ningún compromiso. Y vemos ahí la decadencia de lo que Dios estableció. ¿Qué es lo que Dios estableció? Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio es lo que Dios estableció. Y cuando Dios estableció el matrimonio, estableció las bases de la sociedad. Lo que Satanás está haciendo, lo que el espíritu de Babilonia está haciendo aquí ahora en nuestro presente, es destruyendo lo que es primero y fundamental para la sociedad, la familia. La familia. Y cuando el mundo reclama la libertad social o la libertad sexual en este caso, poder hacer lo que tú quieras porque al final puedes tomarte una pastillita y abortar y ahí terminó todo. Estamos violando la importancia de la vida, el regalo de la vida. Estamos violando algo fundamental, el derecho que Dios solamente tiene. Nadie más debe tener el derecho a decir cuándo alguien nace y cuándo alguien muere. Él escribió nuestro nombre en el libro de la vida, o Él escribió nuestro nombre en el libro, y como dice el salmista, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Él conoce exactamente nuestro día, y cuándo nacemos y cuándo morimos debe ser una decisión de Él y solamente de Dios. Estamos ofendiendo a Dios. Estamos diciendo que quién es Dios para decirnos qué tenemos que hacer. Nosotros somos los importantes y Dios que se quede allá. ¿Está el espíritu de Babilonia? ¿Están las raíces de Babel hoy muy actuales, sí o no? Claro que lo están. Claro que lo están. El feminismo radical. El feminismo radical. Claro que la mujer tiene el mismo valor que el hombre. Claro que tiene el mismo valor que el hombre. Pero permítame decirle una gran mentira, o permítame aclarar una gran mentira que Satanás ha engañado a las mujeres de nuestra sociedad hoy. La idea es, vamos a empoderar a la mujer. Porque la mujer tú eres suficiente y tú puedes hacerlo sola. Mentira del diablo. El propósito divino y el plan divino es perfecto. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que la mujer esté sola. El plan de Dios perfecto es que haya un hombre y una mujer y que haya un matrimonio y que estén unidos hasta que la muerte los separe. Ese es el plan de Dios. Y cuando la mujer ha creído la mentira que puede empoderarse y puede ser igual y todo lo demás, eso ha causado que hoy por hoy, a voluntad, hayan tantas madres solteras. Mi corazón va para las madres solteras. Amo y respeto a las madres solteras, pero permítame decirle algo que no podemos cambiar, que el plan de Dios es que un hombre y una mujer se unan, llenen la tierra y gobiernen la tierra y honren a Dios. Ese es el plan de Dios. Lo otro no funciona. No estoy hablando de que la mujer tiene que siempre someterse al hombre. Lo que dice Efesios capítulo 6 es que sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Eso significa, y lo dice literalmente, para el hombre, esto significa ame a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Los hombres tienen que someterse a sus esposas, es lo que dice allí. No se trata de que estamos predicando machismo y que el hombre es siempre superior a la mujer en todo, no. El hombre tiene que someterse a su esposa, porque sin ella no podemos vivir. Vamos a ser reales. Porque es el plan de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Si usted está solo y Dios no le ha dado el don de continencia, usted necesita una mujer. Debe buscar una mujer que sea material de matrimonio, hacer las cosas bien, prepararse para ese matrimonio, proveer para el matrimonio, prepararse como hombre, dedicarle tiempo solamente a esa persona, a una, no a 3 y 4, a una sola, y dedicarle la vida a esa persona, para que entonces nuestros hijos crezcan en familias estables. Satanás está tratando de destruir la familia y parte del movimiento feminista radical es ese. El plan de Dios es un hombre que ame a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Ese es el plan de Dios. Entonces la mujer puede someterse a su marido como el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese hombre ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Todo lo demás es deseo humano. Todo lo demás es agenda del enemigo. ¿Qué podemos decir de la eutanasia?
decidir nosotros por Dios cuándo es el día. La arrogancia del ser humano de determinar cuándo alguien va a morir y básicamente matarlo. Eso en esencia es lo que es la eutanasia. Reemplazar a Dios. ¿Quién es Dios para decirme cuándo? No, yo puedo hacerlo. El transgenerismo. Dios te hizo hombre, eres hombre. Y si te hizo mujer, eres mujer. No hay de otra. Yo sé que han habido muchas corrientes y muchos patrones formacionales. Usted le da un niño a una mujer y ese niño crece solamente con la mujer siempre. No hay una figura paterna. Y más si esa mujer fue abusada por un hombre y la generación anterior fue abusada por un hombre y hay un rechazo total al hombre, esa mujer va a crear a ese niño como una niña. Y si la sociedad y el enemigo, que está opuesto a todo lo que es de Dios, va a enseñarle a ese niño que él puede ser una niña, porque él puede determinar quién él es y no Dios, entonces ese niño va a decir, yo tengo el derecho. Y ya hay leyes en las que los hijos pueden hacer, en nuestra nación, no quizás en nuestro estado, pero en otros estados sí, hay leyes en que el niño antes no tiene la decisión, no tiene el privilegio de manejar todavía, no puede hacer una decisión financiera, pero sí puede decidir sobre su cuerpo y operarse y terminar siendo lo que no es. En todo esto hay un gran temor y una gran ansiedad. Es decir, cuando se practica todo esto, detrás del orgullo, se manifiesta el orgullo está escondiendo las consecuencias de sacar a Dios de la ecuación y reemplazar a Dios. Porque cuando Dios no está, lo único que puede quedar es temor. Lo único que puede quedar es destrucción si sacamos a Dios de la ecuación. Y todas las personas que han vivido por todos estos patrones viven, y las estadísticas lo dicen, no estoy hablando de solamente mi opinión, no, las estadísticas lo dicen. Estas personas viven en temor y ansiedad. Hoy por hoy, después de tantos recursos en nuestra nación, la primera potencia mundial, después de tantos beneficios y tanta ayuda y tanta información y todo al máximo, vivimos tiempos que no han sido precedidos jamás por ninguna experiencia en la que hay tanto temor, tanta ansiedad, tanta depresión, incluso nuestros niños y jóvenes. ¿Por qué? Ya sabemos por qué. Satanás está logrando lo que quiere. El tiempo se me acaba, permítame leer los próximos 4 versículos y dar algunos pasajes bíblicos importantes. Dice el versículo 5, pero el Señor descendió. Sí, ellos mostraron su orgullo, hicieron su ciudad, su torre, desobedecieron el plan de Dios de expandirse, y el plan de ellos era, no nos vamos a expandir, vamos a quedarnos aquí y vamos a demostrar que hay poder en nosotros y que podemos ser famosos y que no necesitamos a Dios, que nosotros podemos recibir gloria. ¿Ya? Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, interesante que habla en plural, está hablando Dios y está en plural, esto es una muestra de la Trinidad. Miren, Dios está hablando entre las personas de la Trinidad. La gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de eso, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar y confundirlos. Está en plural, ¿se da cuenta? Vamos, ¿quién está hablando? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a bajar y a confundirlos con diferentes idiomas, si no podrán entenderse unos a otros. Versículo 8, de esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo. Y ellos dejaron de construir la ciudad, no podían comunicarse. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió la lengua, confundió a la gente con distintos idiomas, así los dispersó por todo el mundo. Al final, nadie puede burlar a Dios. Nadie puede burlar a Dios. Él sigue siendo Dios. Y Él permite lo que permite, pero Él sigue en el trono.
Él permite lo que permite, pero Él sigue en el trono. Tenía planificado decirle algunos chistes de lenguaje cuando llegué a Estados Unidos y algunas tonterías que hice en aprender el inglés y demás, pero eso se lo dejo para otra ocasión. Y algunos de ustedes conocen algunas historias. No me alcanza el tiempo hoy. Salomón, el hijo de David. David siempre quiso construir un templo, pero quiso construirlo para el Señor. No para desafiar a Dios. Él quería construir un lugar donde Dios habitara. Un lugar que fuera conocido como el lugar para honrar a Dios. Y Dios no le permitió a él construirlo, sí se lo permitió a su hijo David. Uno de los salmos, a su hijo Salomón, perdón. Uno de los salmos de Salomón es el Salmo 127. Y una de las cosas grandes y poderosas y hermosas que dice el Salmo 127 es lo siguiente: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Básicamente, cuando él construyó el templo, en la dedicación del templo, todo el mundo pensó que cuando oraran en el templo, la mente religiosa, que cuando oraran en el templo, entonces Dios iba a responder. Y que cuando hicieran cualquier cosa en el templo, entonces, por el hecho de estar en el templo, es que iba a surgir todo bien. Le dice, si Jehová no es quien edifica, en vano vela la ciudad, en vano vela la guardia, en vano se trabaja. Dios tiene que estar en el asunto. Dios tiene que ser honrado porque Él es siempre Dios. Hay un pasaje en Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 16, y quiero leerlo. Cuando el Señor hizo todo, la creación la hizo para comodidad nuestra, ¿verdad? Pero también la hizo para mostrar su gloria, porque hizo las flores de tantos colores y con tanta diversidad, porque hay tanta hermosura en la creación de Dios, porque eso nos dice que Él es poderoso y que Él es creativo y que Él es bueno y que su corazón está lleno de arte y creatividad. No hay nadie que se compare a Dios con esto. Todo eso lo hizo para mostrar la gloria del Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Ahí está incluyendo a todas las huestes espirituales de maldad. El mundo invisible, todos los ángeles, los caídos y los no caídos, fueron creados por Él. Mire lo que dice el versículo 16 al final. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Para Él. Cuando el hombre insiste en no darle la gloria a quien único la merece, lo único que podemos experimentar es destrucción. Lo único que podemos experimentar es confusión. Lo único que podemos experimentar es un vacío completo. Porque tú y yo fuimos creados para la gloria de Él. Y cuando tú y yo vivimos para darle gloria, entonces vivimos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces experimentamos amor, gozo, paz, paciencia, el fruto del Espíritu. Entonces vivimos a plenitud. Dios quiere que todo hombre viva a plenitud. Dios quiere que todo hombre viva en relación con Él. Y llega a darle gloria al Hijo por medio de Él y para Él. Todo es por medio de Él y para Él. En Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice que en los posteriores días Dios nos habla o nos ha hablado por el Hijo. Dice ahora, a quien constituyó heredero de todo. Por quien asimismo hizo el universo. Él es heredero de todo. En otras palabras, Él es el dueño. Él es
el dueño. Él es el dueño de todo reino. Él sigue siendo el Rey de Reyes. Él sigue siendo el Señor de señores. Le cité al principio Filipenses, capítulo 2 y versículos del 9 al 11. Dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. En tiempo de la Torre de Babel era Nimrod. Hay mucho que podemos hablar de Nimrod, no nos alcanza el tiempo hoy. Hoy puede ser quizás otro nombre. ¿Saben por qué una gran parte del mundo odia a los Estados Unidos? Por la gloria atribuida a los Estados Unidos. Pero como todos los otros 16 imperios que han pasado antes, también la gloria del imperio estadounidense caerá, porque la gloria le pertenece solamente a uno, a Él, a Jesús y solo a Jesús. Si le va a dar un aplauso, hágalo fuerte. Sé que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Efesios 1:10 nos habla de reunir todas las cosas en Cristo. En otras palabras, la gloria y el honor solamente le pertenecen a Cristo. Solamente le pertenecen a Cristo. Y si usted y yo estamos dándole gloria y dándole honra, y estamos viviendo una vida en la que honramos a Dios y no una vida gobernada por el orgullo y la rebelión, sino una vida gobernada por la obediencia a Dios y darle el honor a Dios, entonces tú y yo vamos a vivir aquí y ahora los beneficios del reino. Vamos a vivir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a disfrutar la paz que tenemos. Vamos a disfrutar el amor que tenemos. Vamos a disfrutar el Dios que tenemos. Y vamos siempre, absolutamente siempre, a darle gloria. Gloria en todo. Gloria en todo. No me alcanza el tiempo para resumir el último punto, pero voy a decirlo simplemente en esto. ¿Qué vamos a hacer en cuanto a todo esto? Por supuesto, vamos a darle la gloria y la honra a quien único la merece, a Dios. En todas las áreas de nuestra vida, vamos a darle gloria y honra a Él. En nuestro tiempo, en nuestra economía, en nuestro afecto, vamos a darle gloria a Él. En nuestra voluntad, vamos a darle gloria a Él y no dejar que el orgullo humano gobierne nuestro corazón. Vamos a ser obedientes a Él. Vamos a no mentir y no dejar que se nos mienta. No mentir y no dejar que se nos mienta en todo lo que hacemos, en nuestro estilo de vida y en todas las cosas que nos enseñan en la escuela, el gobierno, la sociedad, lo que sea. Vamos a poner la ley de Dios por encima de toda ley y vamos a traer todo pensamiento y todo hombre cautivo a la obediencia a Cristo, como nos dice la palabra. Vamos a vivir para Él, vamos a rendirnos ante Él, vamos a ser parte del reino. No vamos a construir una torre, vamos a construir un templo. No vamos a construir un lugar en que demostremos nuestro orgullo. Vamos a construir un lugar en el que Él reina, en el que Él gobierna, en el que Él manda. Nosotros, nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Vamos a estar puestos en pie.